That's good singing. Cantan muy bonito. I'd like to greet you this morning in the name of the Lord Jesus Christ. Quiero saludarles en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. It's my privilege to be here with you this morning. Es un privilegio el estar yo aquí con ustedes en esta mañana. It's a good time of the year, I think, for me, Es un buen tiempo del año, yo creo, para mí, because it's August, porque es agosto. and we only have one more month officially of summer. Ya nomás nos queda un mes más oficialmente del verano. But we know here in Phoenix Pero nosotros ya sabemos aquí en Phoenix that summer lingers a little bit further. que el verano se tarda un poquito más. Is that right? ¿Es correcto eso? Would you like to stand with me and we're going to pray and then Gusta we're going ponerse to de pie conmigo para poder orar read the scriptures. y vamos a leer las escrituras. Heavenly Father, we come before you at this time Padre Celestial, venimos ante ti en este momento with our hearts bowed down to the ground from where we came. con nuestros corazones inclinados a la tierra de donde venimos. Lord, we are a needy people. Señor, somos un pueblo muy necesitado. We need to hear from you, Lord. Necesitamos oír de ti, Señor. Our heart's desire is that we would hear your voice, El deseo de nuestros corazones es oír tu voz, that Señor. we would be able to see your word, Que podamos ver tu obra, that it would project, Lord, que pueda proyectar, and that Señor. it would manifest itself Que in our midst, pueda manifestarse en nuestros medios. that your spirit would come down, Lord, Que tu espíritu descienda, Señor. and that it would give strength to those who need strength, Y que les dé fuerza a aquellos que necesitan fuerza. that would comfort those that need comfort, Que le pueda dar consuelo a aquellos que necesitan consuelo. that they would give us strength, Lord, for another day. Que nos dé fuerzas para un día más, Señor. For the age we're living in is very tremendous, Lord. Porque la edad en la cual vivimos, Señor, es muy tremenda. You warned us throughout the scriptures Tú nos advertiste a través de las escrituras that there would be perilous times, que hubiera tiempos muy difíciles that your people would take a constant beating, Lord, y que tu pueblo continuamente sería castigado o golpeado by these spirits, Lord, por estos espíritus, Señor, that are the principles of the air, que son los príncipes en el aire. and how they would torment us, Y Lord. cómo es que nos iban a atormentar, Señor. But we know that we have one thing in our favor, Pero sabemos que tenemos una cosa a nuestro favor. that you said you would be with Que tú us, dijiste que estarías con nosotros, even in us, aún en nosotros, to the end of the hasta el world. fin del mundo. The mighty comforter, Lord. Qué gran consuelo, Señor, el gran consolador. We thank you for these things, Te Father. damos gracias por estas cosas, We Padre. pray that you'll be with us this morning. Oramos que estés con nosotros en esta mañana. Keep me calm, Lord, Manténme calmo, tranquilo, Señor. with my mind steady, Con mi mente tranquila, well aware of the words of which I will be speaking. a sabiendas de todo de la palabra que voy a estar voceando. Bless my interpreter, Lord. Bendice mi intérprete, Señor. Help him, Lord. Ayúdale a él, Señor. Bless those who are here this morning. Bendice a aquellos que están aquí presentes en esta mañana. I pray that they will receive what they come here for. Oramos que ellos reciban por lo cual ellos vinieron buscando. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. If you would like to turn with me to Genesis chapter 6, Si gustan abrir sus escrituras a Génesis capítulo 6. we're going to be reading a good portion of Vamos a estar Chapter leyendo 6. una buena porción del capítulo 6. You know, I've had time to ponder these scriptures, Ya he tenido tiempo para poder estudiar en estas escrituras. and every time I look upon them, Cada vez que miro hacia ellas, it seems as though something else is there that I didn't see before. parece como que sobresale algo que ya no había visto antes. And I say, I got to write that down. Y me digo, pues tengo que anotar eso. I need to place that in my sermon. Necesito que colocar eso en mi sermón. And that just continually happens. Y eso me está sucediendo continuamente. Let's begin reading. Vamos a leer. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. There were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came into the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old men of renown. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. And the Lord said, I will destroy man who I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I had made them. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. That word perfect means more to us in this day, Esa palabra perfecto significa más a nosotros en este día, that he was perfect. que él era perfecto. I think that's tremendous. Creo que eso está tremendo, sobresaliente. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Can you hear my voice? Okay. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. May the Lord add his blessings to the reading of the word. Que el Señor You may be añade seated. sus bendiciones a la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. What powerful words are written ¿Qué there. palabras tan poderosas están escritas allí? I believe they contain a lot inside those paragraphs. Yo creo que contienen mucho adentro de esos párrafos. There's portions in those paragraphs Hay porciones en esos párrafos that the Lord wanted us to be aware of in this day. que el Señor en este día quisiera que nosotros supiéramos de ellas. And Brother Branham tells us that the word of the Lord is condensed. Y dice el hermano Branham que la palabra de Dios es extensa. And he condensed it so Y él la condescendió de tal manera that it would be exact. para que fuera exacta.
It's almost like a concentrate. Parece como que está concentrada. If you put water in something that's concentrated, Si usted le pone agua a algo que está concentrado, then it'll make a little out of a lot. entonces hará poquito de lo mucho. And that's the way the scripture Y is. así es como es la escritura. And each sentence or each Y phrase cada línea o cada frase has a trail to it. tiene pues una línea que puede uno seguir. And that's why we depend upon the Holy Spirit Por eso es la razón que dependemos del Espíritu Santo to take us down that trail para llevarnos en ese camino, so that He can quicken to us para que Él pueda vivificar a the nosotros things that are pertinent to us in our day las cosas que pertenecen a nosotros en nuestro día, or in that specific season that that believer finds himself o in. en esa temporada de que el creyente se encuentra dentro de. That's the greatness of the word of the Lord. Esa es la grandeza de la palabra del Señor. It is quick, Es rápida, it's powerful, es poderosa and it's sharper than any two-edged sword, the Apostle y es Paul más told us. aguda que una espada de dos filos, dijo el apóstol Pablo. It's the word of the Lord. Es la palabra del Señor. It's the thing that we look for. Es aquello lo cual estamos buscando. It's the thing that we fight for Es aquello por lo cual estamos luchando. because we believe the word of the Lord. Porque creemos la palabra del Señor. It's always been the word of the Lord. Siempre ha sido la palabra del Señor. The Lord has always come and delivered his word through his El prophet. Señor siempre ha traído su palabra a través de su profeta. Whenever there was conflict on the earth, Cuando había un conflicto en la tierra, whenever there was confusion cuando upon the había earth, confusión sobre la tierra, that the people didn't know which way to go, que la gente no sabía ni a dónde correr, then the Lord would come down luego el Señor descendía by a mighty prophet, a través de un poderoso profeta. and he would say, "Thus saith the Y Lord." él decía, así dice el Señor. And the people knew Y la gente sabía that the words that came out of this prophet's mouth, que las palabras que salían de la boca de este profeta that there was the living word, eran las palabras vivas, because that prophet had been tested, porque ese profeta ya había sido probado, he'd been tried, ya había sido probado. and the people of the Hebrew people Y el pueblo hebreo knew how to try a prophet. sabían cómo probar a un profeta. It was simple. Era sencillo. Moses told them, Moisés les dijo, if there arises up a prophet si se levanta un profeta who speaks in my name, que habla en mi nombre and what he says doesn't come to pass, y lo que él dice no viene a acontecer, then don't worry about it. entonces no se preocupen de Pay no ello. attention to him. No le pongan atención. But Pero if one arises si uno se that levanta speaketh in my y name, habla en mi nombre and what he says comes to pass, y lo que él dice viene a acontecer, then listen to him, entonces óiganle a él, because it's the word of the Lord. porque es la palabra del Señor. The word of the Lord quickens itself. La palabra del Señor se vivifica ella misma. It will live itself. Ella va a vivir por sí misma. That's why Brother Branham taught us Esa es la razón que el hermano Branham nos enseñó. that the Bible doesn't need any private Que la interpretation. Biblia no necesita de su propia interpretación. That's a very profound statement, I think. Eso es un decir muy profundo. If we would only think about that for a time, Si solamente pensáramos en eso por un momentito. that the word doesn't need to be interpreted by us. Que la palabra no necesita ser interpretada por nosotros. All we need to do is believe it. Todo lo que necesitamos hacer es creerla. And it's God's business Y es el negocio de Dios to come and to make that word alive. de venir y vivificar esa palabra. That's what the message teaches Eso es us. lo que nos enseña el mensaje. It's the word of the Lord Es la palabra del Señor. in the present season, En el tiempo presente. and especially in this time that we are now living, Especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo when ahora. there's so much confusion Cuando hay tanta confusión. and people want to manufacture the Y word. la gente quiere manufacturar la palabra. They want to do the works themselves. Quieren hacer las obras ellos mismos. But the believer is different Pero from that. el creyente es diferente. He Que es. waits upon the Lord. Él espera en el Señor. The word tells us La palabra nos dice that you shall receive the gift of the Holy Ghost. que recibiréis el don del Espíritu Santo. It's something that we wait for, Es algo lo cual esperamos. and that we know what the results Y are. que ya sabemos cuáles son los resultados. It's not an imaginary thing. No es una cosa imaginaria. It's not something that we need to No es manufacture, una cosa que necesitamos manufacturar. but we need to be still Pero necesitamos estar quietos and be quiet y estar calladitos. and keep that word sealed in our heart, La
palabra sellada dentro de nuestros corazones. And when it pleases the Y Father, cuando le agrade al He Padre, will overshadow you. Él va a hacer sombra sobre And He will usted. quicken that word Y to Él you. va a vivificar esa palabra a And usted. that seed that had been Y predestinated esa in simiente que your había heart sido predestinada en su will burst corazón forth. va a brotar al frente. And it will live itself out. Y va a vivir ella misma hacia el frente. Isn't that true? ¿Que no es esa la verdad? That's what we want. Eso es lo que queremos. But in this day that we're living Pero in, en este día en el cual estamos viviendo, there's so much hay impersonation tanta personificación. because that's the way that people have been taught. Porque esa es la manera que he enseñado. But the message teaches us Pero el mensaje nos to enseña wait esperar. upon the Lord. Esperar en el Señor. In Genesis 6:5, En Génesis 6:5, and I'm going to start the presentation now. voy a empezar ahora la presentación o las imágenes. And I'm going to speak on when the sons of God saw the daughters. And this is the third message. Voy a hablar el tercer mensaje de viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres. In Genesis 6:5, En Génesis 6:5, it reads like this. And Lee. you don't have to turn there. lee de la siguiente manera. No tienen que abrir sus Biblias ahí. I'm just going to be reviewing it. Solamente voy a repasarlo. And God saw the wickedness of man was great in the earth, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, and that every imagination of the thoughts of the heart was evil continually. y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. And the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Y dijo Jehová, reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. But it says that the Lord saw, Pero él dice, de ahí dice que el Señor miró, that He's seen the wickedness que of man. él vio la maldad de los In hombres. Psalms 14:2, there's a scripture that reads like this. En Salmos 14:2 lee de la siguiente manera. It says that the Lord looked down from heaven with His all-seeing eye upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Desde el cielo en su corazón, no, dice Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. So He looked with His all-seeing eye. Así es que él miró con su ojo. Remember we used to sing that song, Watching You? Recuerda que cantábamos ese canto, Watching You, o sea, There's te está mirando. There's an all-seeing eye watching you. Hay un ojo que siempre te está mirando. What a beautiful song that was. Qué hermoso canto es ese. But God was watching. Pero Dios estaba mirando o vigilando. He was watching, the scripture says, the children of men. Él estaba mirando a los hijos de los hombres. Now, when we read in the scripture, Ahora, lo que leímos en la escritura, the scripture makes a distinction que la escritura hace una distinción o una diferencia between the sons of God entre los hijos de Dios and the daughters of Cain. y las hijas de Caín. And here in the scripture, Y aquí en esta it escritura calls them the children of men. les dice los hijos de los hombres. I want you to notice that. Quiero que noten eso. There had already been an intermingling then. Ya había habido allí una mezcla allí. They weren't separated anymore. Ya no estaban separados. And in Psalms 14:12, David picks that up. Y en Salmos 14:2 ahí David lo levanta. So he looked down after the intermingling had taken place. Él miró después de que había sido esta mezcla And he seen that they were not any that did understand. y había visto que no había nadie que entendía Because of the intermingling. por la mezcla que había habido. That pure bloodline Esa sangre pura o real had been interrupted. había sido interrumpida. And it came to pass when men began to multiply upon the face of the earth, and daughters were born unto them.
Y aconteció que cuando empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, when men began to multiply cuando los hombres empezaron a multiplicarse upon the face of the earth. sobre la faz de la tierra. I want to stay with that this time here, Quiero quedarme con esto en este momento, or through this message that I'm going to be speaking o a about. través de este mensaje que voy a estar hablando. When men began to multiply upon the face of the earth, Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, the growth of sin upon the earth, el crecimiento del pecado sobre la tierra. in Proverbs 29, no, that's not. En Proverbios 29, Proverbs 29:16, it reads like this. 29:16 lee de la siguiente manera. When the wicked are multiplied, transgression increases, but the righteous shall see their fall. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. So the transgression comes by the multiplication of people. Así es que la transgresión viene por la multiplicación de la gente. More people upon the face of the earth. Más gente sobre la faz de la tierra. That's when the men's hearts began to wax cold. Es cuando los corazones del hombre empiezan a enfriarse And they forgot about God. y se olvidaron de Dios. And their thoughts were constantly evil. Y sus pensamientos eran continuamente en el mal. And the earth was filled with violence. Y la tierra estaba llena de violencia, Kind of like we see it today. casi como la vemos hoy en día. Just violence everywhere. Violencia por donde quiera. The thoughts of men are constantly on evil. Los pensamientos de los hombres continuamente en el mal. Remember, it's the thoughts Recuerden, son los pensamientos that ring out louder in heaven than our words. que suenan más fuerte en el cielo que nuestras palabras aquí en la tierra. Isn't that right? ¿No That's es a eso tremendous correcto? thought, I think. Es un pensamiento muy fuerte ahí. That our thoughts sound louder in heaven Que nuestros pensamientos suenan más fuertes en el cielo than our words. que nuestras palabras. So we need to make sure that we're thinking Entonces necesitamos que asegurarnos que estamos pensando what we're talking about. lo que estamos platicando. We shouldn't think one thing and say another No debemos de pensar una cosa y hablar otra cosa, because it's recorded in heaven. porque ya está grabado en el cielo. And one of these days, those books are going to be open. Y uno de estos días esos libros serán abiertos And then we're going to be brought before the Father. y vamos a ser traídos ante el Padre And the scene is going to unfold y before la us. escena se va a desenvolver delante de nosotros And our thoughts y nuestros pensamientos are going to be louder than the words that were van coming a out ser of our mouth. más fuertes que las palabras que están saliendo de nuestra boca. But there's a way to cure that. Pero hay una manera de arreglar eso. Isn't that right? ¿Es eso correcto? That's what the new birth is all Eso about. es de lo que se trata el nuevo See, nacimiento. it's a change of nature. Es un cambio de Brother naturaleza. Branham tells us that the soul Hermano Branham nos dice que la alma, is the nature of the el spirit. alma es la naturaleza del espíritu. So when there's a change in the soul, Entonces cuando hay un cambio en el or the alma change in the spirit, o un cambio en el espíritu, then that gives us a different thinking entonces process. eso nos da un proceso de pensamiento diferente. Our thoughts are not constantly evil. Nuestros pensamientos no están continuamente en el mal. We have new thoughts. Tenemos nuevos pensamientos. We have new ideals. Tenemos nuevas ideas. We have a faith now Tenemos ahora una fe that we can believe the word of the Lord. en la cual nosotros podemos creer la palabra del It Señor. doesn't seem strange to us anymore. No se nos hace ya raro a nosotros. When the scripture saith that there is an unseen force, Cuando la escritura dice que hay una fuerza invisible, or that there is an unseen world, que hay un mundo invisible and that faith can pick those things up. y que la fe puede levantar aquellas cosas. Now we have a new spirit Ahora tenemos un nuevo espíritu that can believe such things que as puede that. creer en tales cosas. Prior to that, Anterior a eso, we had trouble with that. teníamos problemas con eso. We kind of didn't really grasp that fully. Como que verdaderamente no lo agarrábamos completamente. That's why the new birth is so essential. Por eso es que es esencial el nuevo nacimiento. And that's why it's Satan's job Y today por eso es el trabajo de Satanás hoy en día, to deceive the people de engañar a la gente and to make them believe y de hacerles a ellos creer by physical por manifestations manifestaciones físicas that they have that blessing. que ellos tienen
tienen esa when in bendición, fact that they don't. cuando en realidad no la tienen. That's the age that we're living in. Esa es la edad en la cual vivimos. That's why it was so important Por eso es que era tan importante, for the message of the hour to come para forth, que el mensaje de la hora saliera al frente, for a restoration to come back para que una restauración volviera a acontecer to the word of the Lord. a la palabra del Señor. Not just this book, No nomás este libro, but the word, pero la palabra, the word spirit, la palabra the espíritu, seed word la palabra simiente, that would have to come inside that third realm que tenía que entrar en ese tercera esfera and change the nature of that y spirit. cambiar la naturaleza de ese espíritu. When men began to multiply upon the face of the earth, Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, that's when the evil set in. eso es cuando entró la maldad. When Abraham and Lot increased their families, Cuando Abraham y Lot multiplicaron en sus familias, that's where the strife between the pastors began. es donde empezó el conflicto entre los pastores. There arose a murmuring Y se levantó allí una murmuración that caused a separation. que causó una separación. And Abraham had to separate Y himself. Abraham tenía que separarse. And that's when Abraham made that great statement. Y eso es cuando Abraham dijo esa gran cosa. And he projected that Christian Y character. él proyectó ese carácter cristiano. And he said, brother, it's not well that we should fight about these Él dijo, things. hermano, no es bueno que peleemos sobre estas cosas. You choose which side you will go Tú to. escoge a qué lugar te vas a If ir. you choose the north, I'll go to the Si south. tú escoges el norte, yo me voy al sur. If you choose to the east, I'll go to the west. Si tú escoges el oriente, yo me voy al oeste. In the New Testament church, En la iglesia del Nuevo Testamento 120 empezaron con 120. all in one accord. Todos de un acuerdo. And the pillar of fire coming in their midst and separating itself among them. Y la columna de fuego entrando en sus medios y separándose entre cada uno de ellos. But then the Bible tells us in Acts chapter 6 Pero entonces la Biblia nos dice en el libro de los Hechos capítulo that the 6 number of the disciples que el multiplied. número de los discípulos se multiplicó. And there became a murmuring in the Y midst of the empezaron people. a murmurar entre el pueblo. The Greeks against the Los Hebrews. griegos contra los hebreos. And the apostles told them, Y los apóstoles les dijeron, go out and choose 7 men amongst yourselves vayan y escojan 7 hombres entre ustedes. with a good testimony. Con un buen A testimonio. good testimony. Un buen That's testimonio. why the testimony is so Por eso important. es que un testimonio es tan importante. I remember Brother Paul teaching us those things. Yo recuerdo al hermano Pablo que nos enseñó esas That a good cosas. testimony was better than being filled with the Holy Que un buen Ghost. testimonio era mejor que ser lleno del Espíritu That's a Santo. powerful thing to Esa es una say. cosa poderosa It was a decirla. testimony. Fue un It's the testimonio. way you live your Es life. la manera en que usted vive su vida. The life that projects La from vida you. que le proyecta de fuera de The usted. principles that we have learned Los from the principios que Bible. hemos aprendido en la Biblia Are they being projected through están your life? siendo predicados. It's the testimony. De nuestras vidas es un testimonio. And when they chose those Y men, cuando ellos escogieron a esos hombres, one of the men they chose was a man called Nicodemus. uno de los hombres que escogieron se llamaba Nicodemo. I'm sorry, Nicholas. Perdón, Nicolás. And from this man Y de este hombre is where the doctrine of the Nicolaitans began. es donde empezó la doctrina de los Nicolaitas. But murmuring, Pero el murmurar, that's when there is a multiplying the population, cuando hay una multiplicación de la población, then there begins murmuring, entonces empieza ahí un murmuro, empiezan a murmurar, arguing and fussing. empiezan a unas contiendas y al quejarse. That's what happened to the children of Israel. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. When they got into the wilderness, Cuando entraron ahí al desierto, they began to murmur against Moses. empezaron a murmurar en contra de Moisés. You remember what happened to them? ¿Recuerda qué les pasó a ellos? I almost don't even want to say it. I'm not going to say Ni it. siquiera ni lo voy a decir. You guys know what happened to Ustedes them. ya saben lo que les aconteció. But murmuring brings discord. Pero el murmurar trae un desacuerdo entre la hermandad. But it was not so Pero no fue así in the beginning. en el principio. Is that right? ¿Es eso They were correcto? of one accord. Ellos estaban de un solo See, acuerdo. then
that seed, that spirit came in Ya ve, entonces entró esa simiente, ese espíritu entró and started those things. y empezó esas cosas. See, and it comes in here. Ya ve, y entra aquí. You know, Brother Paul used to teach us Ya ve, hermano Pablo nos enseñaba that you shouldn't receive an accusation against an elder. que no debes de recibir una acusación en contra de un anciano. We all know that. Todos sabemos eso. But that wasn't the key. Pero esa no fue la llave. The key, Brother Paul would say, La llave, el hermano Pablo nos decía, is why is he telling me? es por qué es que él me está diciendo a mí. See, so then the attention Entonces la atención goes to the person who's saying those things. se va a la persona que está diciendo aquellas cosas. Not all the other stuff. No todas las otras That's cosas. just noise. Esa solamente es ruido. I think we need to understand those things today. Yo pienso que debemos de entender esas cosas hoy en día. The voice, La voz, see, the murmuring, ya ve, el murmurar. that's what took place in the antediluvian time when men began to multiply Eso fue upon the face lo of the earth. lo que aconteció en el tiempo antes del diluvio, cuando los hombres empezaron a multiplicarse. More evil, Más maldad, more sin, más pecado, more disobedience to the word of the Lord. más desobediencia a la palabra del Señor. I hope you're picking that up. Espero y están levantando estas cosas. More disobedience to the word of the Lord. Más desobediencia a la palabra del Señor. That's amazing. Eso es maravilloso. You remember we were talking about the change in dispensation. Ya ve que estábamos hablando sobre el cambio de dispensación. And I told you the reason why I started talking about this Y les dije la razón topic or por la cual subject empecé a hablar sobre este tema. was because I realized there was a change. Es porque me di cuenta que había habido un cambio. There was a change Había acontecido un cambio in the message, en el mensaje, as we call it. como nosotros le llamamos. But there never really has been a change in the Pero message. verdaderamente nunca ha habido un cambio en el mensaje. Is that right? ¿Es eso correcto? But in the parameters or in the group that we call Pero en the el message grupo o believer, en los parámetros en el cual nosotros llamamos el mensaje, there's been a change. ha habido un cambio. So that's what took me to the thought. Entonces eso fue lo que me llevó al pensamiento. When the sons of God Cuando los hijos de Dios saw the daughters of men, miraron las hijas de los hombres and they saw that they were fair. y ellos miraron que eran hermosas. See, it was the context of that word, Ya ve, era el contexto de esa palabra, what the Lord was trying to say. lo que el Señor estaba tratando de decir. I said that wrong. Lo dije mal. Not what he was trying to say. No lo que él estaba tratando He said de it decir, in his word, point sino lo blank. dijo claramente en su palabra. I want to insert here Quiero insertar aquí what Brother Branham said, lo que dijo el hermano Branham, that the war que la guerra from angels de los ángeles became the war with men. se convirtió la guerra entre los hombres. I want to make a tie with that, Quiero ligar esto with the multiplication con la multiplicación of men upon the face of the earth. de los hombres sobre la faz de la tierra. Okay? ¿Está bien? Now, I want you guys to be patient Ahora quiero que sean because pacientes, I'm probably not going to get done, porque tal vez no voy a terminar, but that's okay. I just want Pero to show you the tie that I want to make. está bien, solamente les quiero mostrar cómo lo voy a ligar. It reads like this in the greatest battle ever fought. Y lee de la siguiente manera, en la más grande batalla jamás peleada. The great battle that was ever fought began in heaven with Michael and his angels La más grande batalla que jamás fue peleada en el cielo con Miguel y sus ángeles, against Lucifer and his angels. contra Lucifer y sus ángeles. The first battle was in heaven. La primera batalla fue en el cielo. So sin did not originate on earth. Así It es que originated in heaven. El pecado no originó en la tierra, sino originó en el cielo. That's another one of those statements Esa es otra de esas declaraciones that's really powerful. que es muy poderosa. And it was thrown down from heaven, Y fue aventado desde el cielo, cast out of heaven to the earth.
echado fuera del cielo a la tierra and fell on human beings. y cayó sobre seres humanos. Then the battle from angels became human battles. Entonces la batalla entre ángeles se convirtió en batalla de humanos. That's that statement. Esa es otra declaración Very powerful. muy poderosa. And Brother Branham, we're going to find out, Y el hermano Branham nos vamos a dar cuenta, goes into detail entra en detalle and will explain that. y lo va a explicar. And Satan come to destroy God's creation. Y Satanás vino a destruir la creación de Dios. See, Satan came Ya to ve- the earth Satanás vino a la tierra to destroy God's a creation. destruir la creación de Dios. What God had created to be for himself, Lo que Dios había creado para ser para él mismo, he had Satan come to destroy this. él trajo a Satanás para que viniera a destruir esto. That's what his purpose was, Eso lo cual fue su propósito, to destroy it. para destruirlo. See, Ya the ve. battle from angels La batalla became human se battle. convirtió en batalla para humanos. See, he came to destroy Ya ve, él vino a destruir God's creation. la creación de Dios. Then the battle began here on earth Luego la batalla principió aquí en la tierra and began in us. y empezó en nosotros. That's the key to this whole thing right there. Esa es la llave a todo esto aquí. See, the battle Ya ve, la batalla from angels de los ángeles became human battle. se convirtió en batalla de humanos. And that began Y eso empezó in us. en nosotros. And it's been raging ever since. Y ha estado ardiendo desde ese entonces. I really like that, Brother Beto. Me gusta mucho eso, hermano Beto. That's followed me ever since I preached that message. Eso me ha seguido desde que prediqué ese mensaje. You see how the Lord works sometimes? Ya ve cómo el Señor obra en ocasiones. Maybe the preacher doesn't say it right. Tal vez el predicador no lo dice And bien, he'll come back again and give you Pero- another shot at it. pero vuelve y le da otra oportunidad. Maybe Brother Sergio, I need some more shots. I don't know. Tal vez, hermano Sergio, ocupo yo creo otras oportunidades. But in Revelation 12:4, Pero en Apocalipsis 12:4, Brother Branham always refers to this scripture hermano Branham siempre se refiere a esta escritura to tell us that the red dragon, para hablar de nosotros sobre el that dragón with his rojo, tail, que con su cola, that he drew down the stars of heaven que él arrastró a las estrellas del cielo and cast them into the earth. y los arrojó sobre la tierra. He always goes back to that scripture Él siempre se regresa a esa escritura because it's a picture, porque es una fotografía. and we can see that picture Y podemos entonces ver esa fotografía and then see the words that go with it. y luego ver las palabras que van con ella. And he told us that those stars Y él nos dijo que esas estrellas represented the spirits of men. representaban los espíritus de los hombres. That's in questions and answers of Hebrew. Eso se encuentra en preguntas y respuestas de Hebreos. The battle from supernatural beings to heaven, to humans. La batalla de seres sobrenaturales a humanos, The multiplication of man on the face of the earth. la multiplicación del hombre sobre la faz de la tierra. God wanted to become tangible. Dios quería convertirse en tangible. In the beginning, the Bible tells us, En el principio la Biblia nos was the enseña. Word, Era el verbo. and the Word was Y el God, verbo era Dios. and the Word was made flesh Y el verbo fue hecho and carne dwelt among y us. moró entre And vosotros. Brother Branham tells us Y hermano Branham nos enseña that was the plan from Genesis to que Revelation. ese era el plan desde Génesis hasta Apocalipsis. The multiplication of man La multiplicación del hombre upon the face of the earth. sobre la faz de la tierra. Now I want to go back to the beginning Ahora quiero regresarme al principio in Genesis so that we could Genesis. see God's plan para que podamos ver el plan de Dios for the procreation or the para multiplication of man. procrear o la multiplicación del hombre. How God wanted to bring forth man. ¿Cómo es que Dios quería traer el hombre sobre la tierra? So you don't got to turn to the scriptures. In No tiene que Genesis ir a la escritura. En Génesis 1:26, the Bible
reads us this familiar verse. Capítulo 1, verso 26 nos lee este versículo muy conocido. And God said, let us make man in our own image, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, after our own likeness, conforme a nuestra semejanza, and let them have dominion y se enseñoree over the fish and over the sea. en los peces del mar del mar. And then God in Genesis 1:27 says, so God created man in his own image. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. In the image of God created he him, male and A female, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. created he them. Los creó. Now we all know that, but I'm Ahora, reviewing this todos sabemos eso, pero lo estoy repasando because I want you to see how God's plan was. porque quiero que vean cómo es que estaba el plan de Dios. And the Lord God, and the scripture tells us Y la escritura nos dice that there was no man to till the ground. que no era hombre que labrase la tierra. And then God took man and formed him from the dust of the earth. Entonces Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y lo formó And he breathed into him y sopló en él, the breath of life. en su nariz, el aliento de vida. And the man became a living soul. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. And Brother Branham tells us Hermano Branham nos dice that God placed that spirit man que Dios colocó a ese espíritu de hombre inside that vessel of clay that he created. dentro de ese vaso de tierra que él había formado. That was God's plan. Ese fue el plan de Dios. That's how he brought forth Adam. Así es como él trajo a Adán. That was the way he wanted to bring forth all of us. Esa era la manera que él quería traernos a todos. But he made man, Pero él hizo al the hombre, spirit man, el hombre espíritu, plural. plural. The scriptures tell us that God's plan for reproduction, La escritura nos dice que el plan de Dios para la reproducción, that it was taking that tabernacle of clay that he formed from the earth que era tomar ese tabernáculo de la tierra y que formó de la tierra and breathing into that vessel, y soplar dentro de ese tabernáculo, and then he became a living soul. y él se convirtió entonces en un ser viviente. But we know that plan was interrupted, Entonces sabemos que ese plan fue interrumpido, that Satan interrupted God's plan, que Satanás interrumpió el plan de Dios. and he wanted to institute another system. Y él quería instituir o empezar un nuevo sistema. And I don't want to get into the details of that Y no because quiero entrar en los detalles de eso, I think you all know that. porque creo que ya lo saben. And remember Y recuerden that God knew that Satan was upon the earth. que Dios sabía que Satanás estaba sobre la tierra. He was cast down. Él fue arrojado o echado fuera. But that was God's plan from the very beginning. Pero ese fue el plan de Dios desde el principio. And remember, what was Satan's plan? Ahora, ¿y cuál era el plan de Satanás? To destroy what God had made. Destruir lo que Dios había hecho. Therefore, that battle came down Entonces esa batalla descendió from heaven to the earth. del cielo a la tierra. Death comes by Satan. La muerte viene por Satanás. And as Brother Branham always says in the spoken word, is the original seed. Y así como dice hermano Branham, en la simiente original es la palabra hablada de la simiente original, That death cometh from Satan, que la muerte viene de Satanás, but eternal life cometh from Jesus Christ. pero la vida eterna viene de Jesucristo. And he said, if it wasn't that Y way, dijo que si no fuese de esa then what are manera, all these graveyards doing here? entonces ¿qué están todas estas tumbas aquí? God instituted a law on the earth Dios puso una ley sobre la tierra, that every seed would bring forth of its que kind. cada simiente produciría sobre su género. But there was an intermingling of seeds Pero ahí fue una mezcla entre simientes, between Eve and the serpent. entre Eva y la serpiente. And they produced a product. Y ellos produjeron un producto. And that product was Cain. Y ese producto fue Caín. Amén. In the message, I will restore, En el mensaje yo restauraré. it reads like this. Lee de la siguiente manera. Now in the beginning, Ahora en el principio, when God made man in his image, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, the first man, Adam, was a man like God. el primer hombre, Adán, fue un hombre como Dios. I'm just leaving that there for a while because I want you to see that. Estoy dejando eso ahí un ratito porque quiero que lo vean. Did you catch that? ¿Lo agarraron? That he was a man Él like era God. un hombre como Dios. My goodness. Vaya, Remember when he said he created man in ¿recuerdan his own image and likeness? cuando él formó al hombre a su propia imagen y semejanza? You know,
when Brother Branham talks about the angel that came to him, Saben, cuando el hermano Branham habla del ángel que vino a él, and he said he had hair down to his shoulders, él dijo que tenía cabello hasta sus hombros, olive complexion, tenía una tez morena, about 6 feet tall. como unos 6 pies de alto. He was a man. Él era un hombre. And you know that the Bible says that the angel Gabriel, Y saben que la Biblia dice que el ángel Gabriel, they say is the man, Gabriel. dicen que él es el hombre Gabriel. The first man, Adam, was a man like God. El primer hombre, Adán, era un hombre como Dios. He was a spirit man. Él era un hombre espíritu. And then later on we find him Y luego después lo encontramos. after he made man in his image. Después de que él había formado o hecho al hombre a su imagen. There was no man to till the soil. Que no había hombre que labrase la tierra. So he put man in 5 senses Así es que colocó al hombre en 5 sentidos. to contact his earthly home. Para él poder hacer contacto con su casa terrenal. There's where man fell. Allí es donde cayó el hombre. I really like that quote. Me gusta mucho esa cita. But you have to really study that. Pero usted tiene que entrar y estudiar eso. It tells you a lot Le dice mucho of how man de cómo es que el hombre was created. fue creado. Now Adam had a helpmate, Eve, Ahora Adán tenía una ayuda idónea, Eva. and Eve gave birth to 2 sons. Y Eva dio a luz a 2 hijos. First son was Cain. El primer hijo fue Caín. The second son was Abel. El segundo hijo fue Abel. Now listen close now, Ahora, oigan. because we're talking about when men began to multiply Porque estamos hablando de cuando el hombre empezó a multiplicarse upon the face of the earth. sobre la faz de la tierra. And that's when the violence came. Eso es cuando entró entonces la violencia. Now when 2 or more human beings come into the world, Ahora, cuando 2 o más seres humanos entran en el mundo, then after Adam and Eve, entonces después de Adán y Eva, 2 more spirits came to occupy these human bodies. 2 más espíritus entraron a ocupar estos cuerpos humanos. How did they come to occupy them? ¿Cómo vinieron a ocuparlos entonces? Right? Okay, so we just read how God Así que acabamos de leer cómo es que Dios wanted to put man upon the face of the earth. quería poner al hombre sobre la faz de la tierra. But there was an Pero interruption. entonces hubo ahí una interrupción Okay, because they couldn't have lived without a spirit. porque ellos no hubiesen podido vivir sin espíritu. God in the beginning knew Dios en el principio sabía who would receive him quién le iba a recibir and who would not y receive him. quién no le iba a We're recibir. talking about God. Estamos hablando de Dios. Therefore, he could predestinate Entonces Él puede predestinar by foreknowledge. por preconocimiento. He could tell who would be saved and who wouldn't be Él saved. podía saber quién iba a ser salvo y quién no iba a ser For salvo. he knew which person Porque Él sabía cuál persona would take up which spirit. iba a tomar de cuál espíritu. That is tremendous. Eso está tremendo. See, God's in complete control. Ya ve, Dios está en completo There's control. nothing outside of his control. No hay nada fuera de su control. See, I don't know how you're taking these things, Ya ve, yo no sé cómo usted está tomando estas cosas. but when I study these type of things Pero cuando yo estudio en estas cosas and I hear Brother Branham talk about y them, oigo al hermano Branham hablar de ellas, it increases my faith. me aumenta mi fe. Because remember when I showed you the 2 sides, Porque recuerda cuando les mostré los 2 lados, the 2 influences? las 2 The influencias. Christian receives his influence from the Holy El Spirit. cristiano recibe su influencia del Espíritu Santo. So that just gives me more strength, Eso me da a mí entonces más fuerza, more faith, más fe. because I feel more confident Porque me siento entonces con más confianza standing upon the word, pararme sobre la palabra. because I realize where I'm standing Porque me doy cuenta en dónde estoy parado and what side I'm on. y de qué lado estoy.
So two more spirits came into the world to occupy these human beings. Así es que dos más espíritus entraron al mundo para ocupar a estos dos seres humanos. I could say something here, but I'm not. Yo puedo decir algo aquí, pero no lo voy a decir. And I hope you guys pick that up. Y espero y lo levanten. The product of intermingling of seed. El producto de mezclar la simiente. Now, Cain had the spiritual characteristics of Satan Ahora, Caín tenía las características espirituales de Satanás and the physical animal characteristics of the serpent. y las características físicas animales de la serpiente. No wonder the scripture declares him Con razón que la escritura lo declara, of that wicked one. que era de aquel maligno. Malvado, sí, gracias. Now, what do you think when somebody makes a statement like that? Ahora, ¿qué piensa usted cuando alguien dice algo así? Just think about it. Solamente piense en ello un momento. Now, remember where we were going. Ahora recuerde hacia dónde We were vamos. talking about when men began to multiply Estamos upon the hablando face of the earth, Sobre cuando el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. and that the battle that was once angels Y que la batalla que en una ocasión estaba entre los is ángeles, now become human battles. ahora son batalla entre los humanos. And that battle has been raging in Fernando. Y esa batalla ha estado dentro del hermano Art. That battle has been raging Esa batalla ha estado in us. en nosotros. You see the battle? ¿Ya ven la batalla? Do you see the battle that came from heaven ¿Puede ver la batalla que vino del cielo to vessels of clay? entre dos vasos o tabernáculos de tierra? No wonder the scriptures speak of Con razón que la escritura habla in the Gentile dispensation de la dispensación entre los gentiles of the overcomers, como los vencedores. to them who overcome. Para aquel que venciere, I will give to sit with me in my throne, yo le daré para que se siente conmigo en mi as I trono, have overcome. porque yo he vencido. It's an overcoming. Es un vencer. The valientes. Valiente, sí. My goodness. Vaya, That makes me feel real good, brother. eso me hace sentir muy I'm bien. telling you. Les estoy See, diciendo. now there's proof of this, Ahora hay prueba de esto. right? ¿Bien? The token. La señal. The token proves La señal prueba that you are an que overcomer. usted es un vencedor. Isn't that right? ¿Que no es eso correcto? It's not a make-believe token. Eso no es pues de mentiritas. You either have it O lo tiene or you don't. o no lo tiene. And if you don't have Y si it, no lo then tiene, what's the greatest desire you have in your entonces heart? ¿cuál es la más grande deseo que usted tiene en su corazón? Is to receive that token Es de recibir esa señal so that you can become an para que overcomer. usted pueda ser entonces un vencedor. Wow, my goodness. I sometimes think we don't get that really. Yo en all the ocasiones way. pienso que no, como que no agarramos eso. What an assurance that would give you ¿Qué aseguranza le daría eso a usted? if you knew that within you Si usted supiese que dentro de that usted, you possessed que usted tiene posesión, that blood token. esa señal de sangre. You know, some people think that's make believe. ¿Saben? Hay personas que creen que eso pues, es fantasía. And there's no way Y no hay manera for you to prove it to them. que usted se los pueda comprobar. But you don't care. Pero a usted ni le importa. It makes no difference to me No hace la diferencia a mí. whether people think I have the token or Si las not. personas piensan que tengo la señal o no la tengo. That's not going to do me any good. Eso no me va a hacer ningún bien a mí. If I'm Si impersonating, estoy personificando, it makes all the difference in the hace world. toda la diferencia del mundo. Because that's the mark of Porque impersonation. entonces esa es la marca o la señal de I personificación. want to show you that I have it. Yo quiero mostrarle a usted que lo tengo. But when you really have possession
possession of Pero it, cuando usted verdaderamente tiene posesión de ello, it's actually something that is hidden. verdaderamente es algo que está escondido. But the person Pero la persona that has it que la tiene knows it. Isn't that right? lo sabe. ¿No es eso correcto? There's a scripture about that somewhere. Hay una escritura de eso por ahí. My goodness. But anyway, Bueno, that's what this does for me. esto es lo que esto me hace a mí. I hope that you receive it the same way. Espero que ustedes lo reciban de la misma manera. And not that I'm trying to stand up here and say things. Y no que estoy tratando aquí de pararme aquí arriba y nomás decir cosas. But it's the minister's job. Pero es el trabajo del ministro. You know, Brother Branham makes a statement. Ya, Let's, el hermano Branham hace esta let's declaración. see if I can say it right. A ver si la puedo decir correctamente. He said that the spirit of the latter days, Dice que el espíritu del tiempo del fin, or that the world is in the spirit of the latter days. o que el mundo se encuentra en el espíritu de los últimos días. You understand? ¿Lo entienden? But he said that the people are not Pero dicen que la gente no está not in the spirit of the latter en el days. espíritu de los últimos Or días. that the church is not O que la iglesia no está in the spirit of the latter en el days. espíritu de los últimos días. And he says it's the minister's job Él dice, es el trabajo del ministro to get the people que haga que la gente in the capital S-P-I-R-I-T en el espíritu con So that's what we're doing. eso es lo que estamos haciendo. Trying to get the people, Tratando de que la gente, those who have not come in. aquellos que todavía aún no han entrado. And how do you come into the ¿Y Spirit? cómo es que usted entra en el espíritu? The Bible tells us, La Biblia nos enseña. and Brother Branham makes Y emphasis el hermano Branham hace énfasis en throughout esto, the entire message a través de todo el mensaje, that by one Spirit que por un espíritu we're all baptized todos into one somos body. bautizados en un solo cuerpo. It's the blood sacrifice Es el of Jesus Christ. sacrificio de sangre de Jesucristo. It's the blood Es la sangre that brought about the adoption of que children. trajo la adopción de los hijos. It's that spirit life Es esa vida del espíritu that causes that transfusion of blood que causa esa transfusión de sangre that changes the nature of the spirit. que cambia la naturaleza del espíritu. Now I only have 2 minutes left, so I'm Ya nomás thinking me about, quedan 2 minutos. Estoy pensando I'm thinking about what to do here. de qué hacer aquí. I think I'll stop right there. Creo que me voy a detener aquí. Okay? If you would like to stand, please. Si por favor se ponen de pie. I'm sorry for stopping like that, Discúlpenme por detenerme de esa manera, but I don't want to take more time than what is pero given me. no quiero tomar más tiempo del que se me ha sido dado. The message never ends. El mensaje nunca termina. It just keeps unfolding. Solamente continúa It's desenvolviéndose. the revelation of Jesus Es Christ. la revelación de Jesucristo. When that spirit comes into you, Cuando ese espíritu entra dentro de usted, it keeps unfolding sigue and desenvolviéndose unfolding y and desenvolviendo, getting greater haciéndose más grande and greater. y más grande. You know, one time a critic told Brother Branham, ¿Sabe? En una ocasión un crítico le dijo al hermano Branham, because he was preaching that Jesus Christ has risen from the dead. porque él estaba predicando que Jesucristo ya se ha levantado de entre los muertos. And this critic Y este crítico confronted Brother Branham. enfrentó al hermano Branham And he said, if Jesus Christ has risen from the y dead, le dijo, si Jesucristo se ha levantado de entre los muertos, then let's see you feed 5,000 at one entonces time. vamos a verte que tú le des de comer a 5,000 en una sola Let's ocasión. see you walk on water then. Vamos a verte que camines sobre la tierra, sobre el agua, perdón. Isn't that what people murmur ¿Qué about? no es eso de lo que la gente hace That's what they murmuración? say. Eso es lo que dicen. You know what Brother Branham answered ¿Sabe him? lo que respondió el hermano Now Branham? remember who Brother Branham Ahora, was. recuerde quién era el hermano Branham. The faith and the miracles that took place from this man. La fe y los milagros que acontecieron a través de este hombre. What he seen with his eyes. Lo que él miró con sus ojos. What the Lord allowed him to do. Lo que el Señor le permitió hacer. Things that he says couldn't even be written in books. Cosas que él dice que ni siquiera pueden ser escritas en los libros.
And he told him, he said, now just hold on, brother. Y él les dijo, bueno, detente, hermano. He said, we're just beginning here. Solamente estamos pues empezando aquí. We're just getting on our feet here. Apenas nos estamos pues poniendo de Just pie. hold on. Detente. After a while, Después de un rato, then you're going to see some things take place. entonces vas a ver unas cosas que van a And that's acontecer. the way it is. Y esa es la manera que es. See, we've been given a portion. Y a veces nos ha sido dada una porción. Jesus was the fullness Jesús fue la plenitud of the Godhead bodily. de la deidad de Dios. And he gives it to each individual. Y se lo da a cada individuo. A portion of that spirit. Una porción de ese espíritu. And you know, people rest on that. Y saben, y la gente está descansando en ello. They put a lock on that. Le ponen pues un candado y un parámetro a Brother eso. Freddie's just been given this, you know. El hermano Fernando nomás ha sido dado pues But do you know Pero usted sabe that God at this very minute, que Dios en este preciso minuto he could pour out his spirit Él without puede measure. derramar de su Santo Espíritu sin medida. You can't limit God. Usted no puede ponerle límites a Dios. Don't ever put limits on God. Nunca le ponga límites a Dios. That's why Brother Branham used to make this statement Esa es continuously. la razón por la cual el hermano Branham continuamente hacía esta declaración. And remember who he was that was making it. Y recuerda quién era él que lo estaba diciendo. He said, I may not have the faith that Enoch had Dijo, tal vez yo no tenga la fe que tuvo Enoch to take a stroll on home, de poder caminar hacia casa. to one day just start walking and defy gravity. De un día nomás caminar y pues ir en contra de la gravedad. He said, but I'll never stand in anybody's way Pero nunca me pondré en el camino de nadie that has that kind que of faith. tiene ese tipo de fe. That's the way we want to be. Y esa es la manera que nosotros We don't queremos want to ser. limit our faith. No queremos ponerle límites a nuestra fe. God can pour out his spirit at any measure. Dios puede derramar su espíritu de cualquier medida. Whatever he wants to do. Lo que Él quiera hacer. You can't limit God. Usted no puede ponerle límites a Don't Dios. ever put a limit on him. Nunca le ponga límites a Dios. Because we're living in a day Porque estamos viviendo en un día when the full revelation of Jesus Christ cuando la plenitud de la revelación de is Jesucristo going to be made manifest va a today. ser hecha manifiesta hoy, In this day that we live en in. este día en el cual estamos And that's viviendo. what we're waiting for. Y eso es lo que nosotros estamos The esperando. revelation La revelación of Jesus de Christ. Jesucristo. Let's bow our heads and Y pray. queremos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we know that you are God. sabemos que eres Dios. And we know that you can move upon us in any way that you want. Y sabemos que puedes mover sobre nosotros de cualquier manera que tú quieras. We open up our hearts to you, Lord. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor. It's the word that we want. Es la palabra la cual queremos. We want to see it multiply in our midst, Lord. Queremos verla multiplicada dentro de nuestros medios. The original seed La simiente original reproduces itself. se reproduce a sí misma. It goes from one Se va de uno to another a otro, to another. a otro. We want to hold on to the word Esa es la razón que queremos agarrarnos de la palabra. because it's the only thing that has life. Porque es la única cosa que tiene vida. And we see death all around Y us, Lord. nosotros vemos a la muerte todo alrededor de nosotros. That fourth horse rider is riding strongly. Y ese jinete, cuarto jinete, está cabalgando. Death everywhere. La muerte por doquier. Violence everywhere, La Lord. violencia por donde quiera. But the banner of the word of the Lord still flies high. Pero la bandera de la todavía está volando en alto.
there's still men and women Todavía hay hombres y mujeres who are guarding that revelation, que están guardando esa revelación, that are keeping the faith, que están manteniendo su fe and will keep it until the day that we leave this y earth, van a guardar su fe hasta el día que nos vayamos de esta tierra. because it's been a revelation. Porque ha sido una revelación, It's been something outside of our own being, ha sido algo fuera de nuestro propio ser, something out of our control. algo fuera de nuestro propio control. The interpreter has come, El intérprete ya ha venido and he's quickened his word, y ha vivificado su palabra and we see it growing in our y midst. la vemos que está creciendo en nuestros medios. Sure, we see the tares, Lord, Sí, vemos the weeds. vemos esas hierbas, la cizaña. But the master said, Pero el maestro dijo, let them grow until the end, déjalos que crezcan hasta el fin, and then they would be separated. entonces serán separados. We thank you, Lord, for your word, Te damos gracias por tu palabra, for your Señor, blessing, por tus for your bendiciones, people. por tu pueblo. We pray that you will bless them, Lord, Oramos que los bendiga, Señor, that they may go to their homes que ellos puedan ir a casa and think about the word y piensen en la palabra that was spoken to them today, que se les fue hablada en esta and mañana may they meditate upon y it, que puedan meditar en ella and may it bring forth fruit y que les traiga fruto in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. It won't be long till we see Jesus. No, it won't. It won't be long till we'll be going home. Till we'll be going home. Sing that again. It won't be long till we see Jesus, and it won't be long till we'll be going home, till we'll be going home. Count the years as months. Count the years as months. Count the months as weeks. And count the months as weeks. Yes, Lord. And count the weeks as days. 'Cause any day now we'll be going home. Can you sing it with me this morning? And it won't be long till we see Jesus. Thank you, Lord. And it won't